Bien, os voy a demostrar cómo el Bosco en 1515 ya sabía que todo era vibración a diferentes niveles y que las familias Illuminati están detrás de todo esto, es decir, las familias reales. Atentos. Esta mesa volcada de aquí realmente no representa una mesa, sino que representa la pirámide. Y os lo voy a demostrar ahora. Fijaros bien, esta es la punta de la pirámide, y en la punta de la pirámide está la mujer, que la mujer representa a la madre diosa, como Arizona Wilder, las personas que tienen una genética específica que les permite desarrollar muchísimo más la glándula pineal que nosotros, y gracias a eso pueden invocar a los reptiles de la antigüedad, que no son los mismos de las casas reales, ya lo sabéis, no son los híbridos de las casas reales, como este, que pueden cambiar de forma, no. Son los reptiles de la antigüedad, y eso solo los pueden invocar las personas como Arizona Wilder, jugando este papel de madre diosa. Si os fijáis, tiene en la mano la llama, como diciendo ellos son los iluminados, son los Illuminati. Y si os fijáis, tiene la jarra en donde llevaría el combustible para mantener la llama encendida, lo cual quiere decir que hacen falta ellos para alimentar la llama, es decir, para poder manifestar a los reptiles en la tercera dimensión. Si os fijáis en la cabeza, la mujer, la madre diosa en el ritual, tiene el 11. Si os fijáis. Y el 11 tiene muchísimo que ver con la frecuencia a la que nosotros vibramos. Tiene que ver con el toroide. Si supierais las 12 dimensiones que hay, comprenderíais hasta qué punto es importante la geometría sagrada y en qué parte se diferencia el toroide y qué dimensión es cada parte. Eso ya lo explicaré en otro vídeo porque es demasiado complejo y si no, no me da tiempo a explicaros tanta cosa. Así que el 11 digamos que es geométricamente la frecuencia exacta del toroide. Como podéis ver detrás de la pirámide, de la cima de la pirámide y de la madre diosa, está el conejo sujetando la vara, el conejo negro, que tiene al ser humano colgado y con el chakra número 3, el chakra de las emociones, ardiendo, quemándolo, es decir, nos mantienen en baja vibración. ¿Por qué tiene esta bolsa aquí? Como diciendo que ellos se alimentan de esas vibraciones, pero no todos, no todos los reptiles se alimentan de esas vibraciones. De hecho, los que más se alimentan de la baja vibración ni siquiera son los reptiles, son los arcontes, que están representados aquí, por este ser que está agarrando la cabeza de los que vienen a representar los Illuminati. Si veis, este hombre tiene el ojo justo metido en el triángulo de su mano. Y justo delante tienen a los híbridos reptiles, es decir, los de la Casa Real. Cara de reptil, barriga embarazada de humano y con la semilla del huevo escamado del reptil, que ya sabéis, aquí no significa la glándula pineal, aquí significa la semilla del reptil, la mezcla que hicieron. ¿Por qué recalco tanto el conejo negro? Bien, porque voy a llevar la explicación a un nivel muchísimo más alto, muchísimo más profundo, es decir, agarraos fuerte porque vamos con el conejo blanco. Aquí está el conejo blanco, como todos recordaréis, y ahora vamos a ver el dato que pasa más desapercibido, los conejos negros y conejos marrones, en representación a la ignorancia y las conclusiones simplistas. Aquí está, conejo negro, conejo marrón, en la televisión. Como solemos fijarnos en las otras cosas, no nos solemos fijar en lo de atrás, pero aquí tenemos a los conejos marrones y conejo negro, todos correteando en la televisión y durmiendo a la población. Esta es una antena de las actuales. Quiero que os fijéis bien en ella. Para recibir cualquier tipo de frecuencia que sea capaz de captar. En 1515 ya sabía de las antenas y que somos diferentes frecuencias el Bosco. Y os lo voy a demostrar. Como podéis ver, este ratón tiene una antena justo en la espalda. ¿Os fijáis? Idéntica a las actuales. ¿En qué estaba pensando él? Estaba pensando en la analogía del gato y el ratón.
sabía perfectamente que nosotros somos imprescindibles para que los reptiles puedan manifestarse en la tercera dimensión. Es decir, que el día que no haya familias reales que se vendan, ni sus vástagos, están acabados. Bien, ¿por qué el ratón tiene agarrado por el cuello al hombre? Precisamente por eso, haciendo la analogía de que el ratón está ganando al gato, simplemente porque somos unos ignorantes y no somos capaces de verlo, y nos dejamos corromper. Está claro que no todos, sino la cima de los Illuminati, es decir, las casas reales. Si os fijáis, en la antena tiene la mano clavada con un cuchillo. Y esto es importantísimo, fijaros en la mano, cómo está puesta. Y encima justo tiene 3, 4 y 5. Es decir, el 9. Otro patrón importantísimo a la hora de saber las diferentes dimensiones y la geometría que alcanza el número 9 es otro de los patrones fundamentales. Por eso Nikola Tesla hacía tanto hincapié en que cuando conozcamos los secretos del número 9 comprenderemos la naturaleza de la realidad, porque viene a representar lo que es el centro del toroide en la geometría sagrada. Pero eso yo os lo explicaré en otro vídeo, que es demasiado complejo. Ahora vais a ver cómo esta mano significa muchísimas cosas. En la mayor parte de los cuadros que hay dibujados de Jesús, podemos verle con la mano que el Bosco tiene apuñalada en su cuadro. Si os fijáis, esto tiene muchísima importancia simbólica, porque significa la dualidad, estos dos dedos juntos, la dualidad en unidad. Y estos tres dedos significan la Sagrada Trinidad, es decir, sonido, luz y forma, o, como yo prefiero, vida, muerte y renacimiento. Si os fijáis, también tiene en su otra mano sujetando un toroide en 2D, que también parece una antena en aquella época, simbolizando que todo es vibración, núcleo y núcleo. Como podéis ver, el núcleo del toroide en 3 dimensiones con el infinito, y también en 2 dimensiones, el patrón de 2 dimensiones. Aquí podemos ver a Churchill haciendo justo lo contrario, la dualidad en separación y la Trinidad junta en opresión, si os fijáis. Esto también representa la V de Victoria. Aquí podemos comprobar en otro cuadro de Jesús cómo está representado los 2 dedos en unidad, como lo representó el Bosco en su cuadro, y la Trinidad separada en equilibrio, simbolizando el equilibrio del toroide y la unidad de todo. Por eso Nixon hacía el símbolo contrario: separación, la dualidad en separación y la Trinidad en opresión. Entonces el Bosco lo representó a la perfección. La mano está apuñalada, simbolizando que no permiten la unidad de la dualidad, ni permiten el equilibrio de la Trinidad. Y la mano sujeta el número 9, que en geometría sagrada sería el centro, el núcleo del patrón toroidal. El Bosco lo colocó todo en orden. Esta es la cima de la pirámide y esta es la base de la pirámide. Pues bien, empezamos por la cima de la pirámide. Es blanca y rubia, la genética que prefieren los Illuminati. En la cima, continuando con los miembros de la Casa Real, ya podéis ver dentro de la pirámide el ojo, que los controlan los arcontes, por eso tienen agarrada su cabeza. También es rubio. Continuamos con los híbridos reptiles, es decir, los miembros de la Casa Real, pero cuando cambian de forma. Y en la base de la pirámide podemos ver al hombre con los ojos vendados y con una espada que no empuña a nadie, cortándole el cuello. Y está aquí agarrado, simbolizando que las personas inconscientes e ignorantes son las que mantienen la base de la pirámide, son las que permiten que ellos continúen gobernando mientras nosotros morimos
casi por nuestra culpa, si no fuera porque no es tampoco ético echarle la culpa a una persona ignorante cuando no le dan la oportunidad de conocer la verdad. Si os fijáis aquí, esto viene al caso con el ratón y la capa. Si os fijáis, esta es la capa, esta blanca. Es la misma capa que lleva puesta el ratón. Es decir, en representación de los reptiles que están agarrándonos por el cuello, que seríamos los humanos, el gato. Pues bien, esta capa, que es en representación a los reptiles, si os fijáis, tiene una antena dibujada en la época. El símbolo de la antena en la actualidad es parecidísimo al que el Bosco nos dejó representado hace ya más de 500 años. Y si os fijáis, inteligentemente puso al hombre apoyado justo al lado de la antena, simbolizando la baja vibración que los reptiles generan y que el hombre ignorante, al desconocer la complejidad de la naturaleza de la realidad, se suicida sin que nadie empuñe el arma y vibra en baja vibración por su cuenta. Miedo, odio, ira, venganza, y todo ello lo sume en el caos, en la ignorancia, y muere por sus propias decisiones. Tenemos en la base de la pirámide al hombre, que está sometido por el ratón, que representa a los reptiles, y nos somete a nosotros, que se supone que somos el gato, es decir, que tenemos un nivel de conciencia muchísimo más elevado que ellos y muchísimo más poder. Lo que pasa es que ellos nos mantienen sometidos porque están extendiendo la vibración de la ignorancia y la contraria a la de la unidad y el equilibrio de la luz, el sonido y la forma. Extienden su negatividad a través de su frecuencia. Por eso tenemos la antena con la misma capa que lleva puesta el ratón, como podéis ver. Y el ser humano ignorante mantiene la baja vibración y sostiene la base de la pirámide. Por eso, como podéis ver, colocó todo en orden. Si os fijáis, aquí hay otra antena en estos perros. Están comiendo un ser humano, en representación a que cuando los reptiles se manifiestan en esta realidad de los 5 sentidos, sí que comen humanos, ya sea por cualquiera de los dos tipos de rituales, ya sea por los de los miembros de la Casa Real o las madres diosas, que son capaces de invocarlos gracias a su glándula pineal. Para finalizar, vamos a analizar la esquina derecha del cuadro. Si os fijáis, la referencia a las antenas hubo 1, 2, 3 y la cuarta la tiene este ser. Este ser sujeta la tinta. Si os fijáis, el ser está como encadenado en una jaula y sujeta un pie humano con una cuerda, como quien que los humanos están atados de por vida una vez firman ya sea hipotecas, préstamos o derechos de fincas en la época. Pues bien, fijaros bien, la pluma la sujeta el cerdo. El cerdo está disfrazado de monja, en representación de la iglesia. Y si os fijáis, le está comiendo la oreja al ser humano. Y el ser humano se aparta, no quiere, como quien que no quiere y rechaza sus ofertas para firmar los papeles, pero la iglesia le come la oreja para convencerlo y seducirlo para que los firme y su condena sea de por vida. Pues bien, si os fijáis aquí detrás, en el escribano que lleva los papeles, si os fijáis se está cubriendo con los papeles, con lo cual está diciendo que ellos se protegen mediante las leyes.
Y lo podéis ver como las leyes están creadas en todos los países por unas pocas familias. No representan jamás la voluntad del pueblo. Las leyes están hechas para protegerse los de arriba y para proteger ciertos intereses de las familias que gobiernan, que en este caso son los Illuminati, y la cima de los Illuminati sobre todo las casas reales. Lo podemos ver aquí, en esta rana que tiene en el pecho. Si os fijáis, la rana representa el anfibio, la metamorfosis, más allá de la forma. Como podéis ver, aquí está también la tortuga representando los anfibios, la metamorfosis, agarrada por un ser, claramente en representación de los reptiles, abrazándola. En representación a que los miembros de la Casa Real, por eso ella rubia, tienen el poder y la capacidad para manifestar a los reptiles en esta vibración gracias a su genética. Y si os fijáis, aquí vemos la misma referencia, cara de reptil y la mujer embarazada con la semilla del reptil. Y ahora, para finalizar, os voy a enseñar dónde podéis ver la semilla del reptil, que ya sabéis que en ocasiones significa la glándula pineal, pero en esta significa la semilla del reptil, lo veis claro al estar en una barriga embarazada. Vais a verlo, cómo lo colocan el huevo del reptil en un lugar que no sospecharíais vosotros que estaría. Aquí lo tenéis, en el Congreso de los Diputados. El huevo escamado. Y como veis, está en una copa para huevos. Como las copas que hay para meter un huevo de los que comemos, de las gallinas. Por eso os digo que no siempre significa la glándula pineal, muchas veces significa la semilla del reptil, el huevo escamado. Y aquí lo podéis ver claramente porque tenemos la mitad del huevo escamado y la otra mitad está dentro de la copa, de la huevera. Y esto está en el Congreso de los Diputados. Aquí podéis ver a Rajoy, el presidente actual de España, el que nos puso el impuesto al sol y nos redujo las becas solo premiando a los que son excelentes. Él no sabe ni hablar inglés, así que imaginaos si hubiera tenido que pedir alguna beca. Fijaros, aquí está el bosco híbrido, aquí vemos el reptil, la mujer, la barriga de mujer embarazada y la semilla del reptil. Aquí lo tenéis en el Congreso de los Diputados. Podéis ver cómo el bosco hace 500 años ya lo sabía. ¿Y quién está detrás del reptil? El miembro de la Casa Real Illuminati. ¿Veis el triángulo, el ojo y que es rubio y blanco? La genética que prefieren los Illuminati. Lo cual no quiere decir que no haya otras razas que tengan miembros que pueden cambiar de forma. Los hay negros, los hay chinos, los hay de todas las razas. Pero ellos prefieren esta raza, la rubia de ojos azules, por unas cuantas razones específicas y en concreto porque desarrolla muchísimo más la glándula pineal y son más controlables que las razas más oscuras. Y la negra, la más incontrolable a nivel de control mental. Si os fijáis, nuestra Constitución, el jefe del Estado, es el rey, sin que nadie lo vote, simplemente por la sangre. ¿Y qué llevan la sangre? Ahí lo podéis ver. La semilla del reptil, es decir, que él es muchísimo más híbrido que nosotros. Él puede manifestar a los reptiles en la tercera dimensión, gracias a su capacidad que tiene el ADN de ser canal y recibir varias frecuencias, no solo la suya, sino también la de los reptiles. Para que veáis que con conocimiento el mundo te da las respuestas. Recordar que la realidad es muy compleja y las cosas significan muchas cosas a la vez. Fijaros, el huevo escamado, que significa la semilla del reptil, en este caso también significa las dos dimensiones. El reptil metido dentro de la copa del huevo. Como el huevo, ¿no lo veis? Está metido dentro de la otra dimensión. Es decir, la dimensión de la copa significaría la nuestra, la tercera dimensión. Y lo que quiere decir es que sin los miembros de la Casa Real, sin los miembros Illuminati que tienen esa genética específica, los reptiles, que viene a ser el huevo, no podrían manifestarse en esta realidad.